Recording in progress. Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde, les bendiga ricamente este día del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en esta jornada, que bendiga nuestro despertar, nuestro día, nuestras necesidades. Así que les invito a que oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, porque hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido, Padre Santo, Señor mi Dios, meditar en su palabra, pedir, Señor mi Dios, por nuestras vidas, presentándonos y reconociéndonos, Señor mi Dios, que somos necesitados suyos. Y queremos, Señor mi Dios, que en este tiempo, en este devocional, Señor mi Dios, que nos prestamos, Señor mi Dios, como instrumento en sus manos, usted sea usándonos, o sea dándonos la gracia, sea dándonos este consejo, Señor, para nuestras vidas, ese consejo necesario para nosotras como hijas del Señor. Les invito para que entre en nuestras vidas, Padre Celestial, queremos, Señor mi Dios, que nos prepare a nosotras, nuestras mentes, nuestro corazón dispuesto, y queremos, Señor mi Dios, hacer que esta su palabra sea en nosotros, que la confianza, que todo nuestro caminar sea, Señor mi Dios, siempre centrado, Señor mi Dios, en Jesús, quien es el único intermediario ante el Padre, aquí en nuestra bendición, en nuestra oportunidad, en nuestro aliento, en nuestro deseo, Señor mi Dios, nuestro anhelo. Y es por eso que queremos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted bendiga este tiempo, lo confirme en nuestros corazones y que sea su palabra, Señor mi Dios, un aliciente, Señor mi Dios, en esta jornada y siempre. Gracias damos, Señor mi Dios, y presentamos este tiempo en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos en este tiempo a leer la palabra del Señor, que se encuentra en un libro muy conocido, que es de los libros de los evangelios, en el evangelio de Juan específicamente, y nos vamos al capítulo 14, el evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos y específicamente la palabra del Señor se encuentra en el versículo 2. Y dice así su palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho, y voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la palabra del Señor que nos tiene el Señor hoy día, porque podemos nosotros reflexionar lo importante que es que nosotros comprendamos su palabra cuando Él nos dice: no se turbe, en el primer versículo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendrá otra vez y os tomará a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, dice nuestro amado Jesús: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y, y aquí cuenta la historia porque el subtítulo de este capítulo dice: Jesús, el camino al Padre. Y ahí nosotros vemos como Tomás le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús, ¿qué le dice? Este versículo emblemático, ¿cierto? En los cristianos, cuando Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué linda la palabra del Señor, donde nos recuerda esto, nos recuerda lo importante que es que nosotros meditemos en su palabra, meditemos, como dice, como
aquí Tomás es uno más, es como la duda del hombre, del ser humano. Y dice, pero es que nosotros no sabemos y nosotros no conocemos. El ser humano en sí como que necesita saber, necesita conocer, ver, para poder entregar como un veredicto o la confianza. Si yo no veo, no puedo creer. Pero nosotros somos bienaventurados, dice la palabra, ¿cierto? Que hemos creído sin haber visto. Pero este pasaje bíblico, ¿cierto? Donde habla de Jesús específicamente, yendo a preparar esas moradas, ¿cierto? Que se encuentran no aquí, no en este lugar, no en la tierra, sino en el cielo, ¿cierto? Pero específicamente en la palabra del Señor, que dice, no se turbe vuestro corazón, si creéis en mí, dice Jesús, ¿cierto? También íbamos a nosotros a interpretar al Padre. Creed también en mí, dice. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Porque a Jesús le podían ver, tuvieron la oportunidad de verlos. Pero a Dios era como el inalcanzable, como alguien que nadie podía ver. Inclusive hoy día todavía hay muchos cristianos que creen que un Dios es un Dios que no tenemos a nuestro alcance, porque no lo vemos. Pero el Señor nos ayude a nosotros para que podamos comprender la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice Jesús, y si no fuese así, ¿qué pasará? Si no fuese de esa forma, como Él lo dijo. Yo los hubiese dicho, Él lo hubiese dicho, y ahí reafirma una vez más, de que Él no es hombre de mentira, no, Él no vino a mentir, Él no vino a ser el hombre común que falla, sino que es Dios. Y ahí dice, yo se lo hubiese dicho, pero Él dice aquí que va, ¿cierto?, a preparar. Dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces el corazón del hombre se turba con facilidad, porque duda, su confianza no es plena. Entonces ahí nosotros vemos, y dice Jesús, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, ¿cierto?, a buscarnos, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje, sin duda de que nuestro Señor Jesucristo está hablando, en ese entonces estaba hablando con sus discípulos, ¿cierto? Estaba en un momento donde era la última cena, donde Él dejó cosas específicas, mandatos específicos, hitos a recordar. Y en este momento Jesús hablaba acerca del camino al Padre. O sea, Él sabía que ya no le quedaba mucho tiempo en la tierra y tenía que dejar ciertas indicaciones. Entonces, Él, al hablar con sus discípulos, ¿cierto?, en la última cena, le dice que va a ir a preparar esos lugares para que ellos estuviesen también en la casa del Padre. Y ahí es donde Jesús mismo les habla acerca de la promesa de esa vida eterna. Confirma esa vida eterna que Él tiene, ¿cierto?, para el que cree, para esa resurrección, donde los creyentes, donde los que confiamos plenamente en lo que vino a hacer Jesús, ¿cierto?, y a demostrarnos, a mostrarnos a nosotros como cristianos, como creyentes, que nuestra vida no es aquí, sino que es en los cielos con Jesús. Entonces la palabra morada, ¿cierto?, se refiere a ese lugar de descanso, a esas habitaciones celestiales, y Jesús está diciéndonos específicamente, ¿cierto?, que Él va a ir a preparar un lugar para sus discípulos en ese entonces en el cielo, donde podrán estar con Él mismo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es la confianza que Él deposita en los discípulos, contándole que
el camino que nosotros llevamos al Padre es en Cristo, es en Jesús. Porque si bien ahí le dice, pero confíen, confíen, ¿cierto? Que estas moradas, que yo voy a preparar esas moradas, y si no fuese así, yo se lo hubiese dicho también. Pero él está diciendo que va a ir a preparar esas moradas. Entonces aquí también vemos el pasaje y el versículo donde nos confirma una vez más y dice, ante la duda de Tomás, ¿cierto? Como lo leímos delante, que dice, no sabemos a dónde vas. O sea, imagínese el Señor nos dijera hoy día, ¿dónde nosotros vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Imagínese si usted se hace esa pregunta. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Y nosotros como creyentes dudáramos y dijéramos, no sé lo que hay detrás de la muerte. No sé. Y nosotros sí sabemos, pues es nuestra confianza, ¿cierto? De que Jesús, Él fue a preparar moradas. Y ahí confirma, ¿cierto? Nuestra confianza en lo que Él vino a decirnos, a depositarnos. Entonces aquí, frente a lo que les pone Tomás, Jesús mismo le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre, ¿cierto? Si no es por Él. Entonces, si nosotros no creemos en Jesús, en lo que sucedió con Él, en su vida, muerte y resurrección, no podemos sentirnos que tenemos este espacio en el cielo. O sea, ¿cómo vamos a confiar? Entonces, sí, dice aquí, si Jesús es el camino, la verdad, la vida, vamos a ir al Padre, ¿cierto? Si nosotros creemos en eso. Si me conocéis, dice Jesús aquí, también vas a conocer a mi Padre, también conoces a mi Padre, porque ahí se vuelve a confirmar, ¿cierto?, de que Él es Dios, y que cuántas veces nosotros vemos reflejado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en un solo Dios. Es Dios. Si me conocéis, también conocéis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces se refleja, ¿cierto?, al mismo Dios en Cristo. Entonces Él fue a preparar esas moradas para en ese entonces que hablaba con sus discípulos. Entonces, ¿qué le dijo ahí Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe. O sea, era una conversación, ¿cierto? Tomás dudó, diciendo preguntas. Después también Felipe le dijo, pero muéstranos, ¿cierto? Muéstranos. Y eso nos basta. O sea, seguían dudando. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creí que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, nosotros no podemos diferenciar. No podemos diferenciar a Cristo. Porque Dios es uno, ¿cierto? Entonces aquí Jesús, ¿qué le dice? Sino al Padre que mora en mí, y Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creerme por las mismas obras. Y de cierto os digo que en mí que cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo las haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo mensaje de la palabra del Señor. Qué hermoso es atesorar la palabra en nuestras vidas, porque sin duda de que Dios nos mostró muchas señales, y la naturaleza humana sigue siendo falta. Seguimos dudando, habiendo visto las obras de Dios en nuestras vidas. Y yo no sé si Dios no se ha manifestado en su vida. Ahí usted medite hoy día en su vida. Dios, ¿de qué forma se ha manifestado en mí? ¿Tengo derecho a dudar de Jesús?
de Dios en mi vida? ¿Soy un verdadero creyente? ¿Soy una verdadera hija de Dios? Y ahí va a depender de nuestra respuesta, de nuestra reflexión en la respuesta. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude, que el Señor nos guarde en este día, que el Señor atesore esta su palabra. Sabemos que Cristo es el único camino al Padre. ¿Por qué? ¿Qué dice el Padre? Que Él es el Padre. El Padre es en mí y ahí nosotros vemos que Jesús es Dios. No podemos dudar de eso, no podemos dudar, el Señor nos libre de esa duda. El Señor nos habla a tener esa confianza. Jesús dijo que iba a preparar moradas, ¿cierto?, para nosotros. ¡Qué privilegio! El Señor nos bendiga, nos ayude, que tengan un lindo día. Este es el devocional del día de hoy. Y para Dios yo tributo toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre.